Mitre 645. Vamos a ver cuándo se pueda conectar y hablamos con él. Es un día de mucha emoción para nosotros, obviamente, recibir a este talentoso, notable pianista que, por otra parte, ha venido cuando era muy chico aquí a la radio. Así que yo no sé, le vamos a preguntar si él se acuerda, que ha estado con nosotros, ha venido con su padre. Realmente pertenece a una familia. Cuando lo tengas, estamos con él, perfecto. Hola, ¿cómo estás? ¿Me ves? Está muy quieto. Sí, vamos a decir que pertenece a la quinta generación de una familia de distinguidos músicos profesionales que comenzó sus estudios a los 2 años con su padre, José María Lavandera, y a los 7 años continuó con su tía abuela, Marta, se llamaba Marta Freigido, quien se graduó con las más altas calificaciones del Conservatorio de Vicente Scaramuzza. Prosiguió sus estudios con Antonio Darraco. A los 16 años fue becado por el CIDIM para trabajar en... Lo tengo en línea. A ver, ahora sí. Hola, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿cómo están? Bien, muy bien. Estaba hablando al aire con los oyentes y pensaba si te acordabas que vos viniste aquí cuando eras muy pequeño, ¿o no? Me acuerdo de ir a Rosario, sí, con 15 años la primera vez hice un concierto en la biblioteca y luego a Claro, los 16 años en el Círculo, fue mi primer exacto. concierto en el Círculo, Sí, 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 sí. así que bueno, tengo los mejores recuerdos, así que a partir de ese momento ya, bueno, tengo una cierta habitualidad, cada 2, 3, 4 años estoy yendo a la ciudad. Hice muchos conciertos también en el espacio cultural universitario Claro. y, y por primera vez en el complejo cultural Atlas. Será el 11 de abril. Exactamente, ya lo dijimos. ¿Sabés entonces, hay alguna obra que sientas especialmente cercana en este programa que has elegido? Contanos un poco de qué se trata tu repertorio que vas a interpretar. Bien, bueno, para todos los amantes de la música clásica, quizás, bueno, van a estar encantados con una de las piezas que voy a tocar, que son nada menos que las variaciones Goldberg de Johann Exacto. Sebastian Bach, que Sí, es una de las sí. grandes obras que se ha escrito para piano. Que Me por ha otra... llevado a mí eh, eh, más de 25 años, me ha llevado a mí decidirme a ejecutarla en público, interpretarla. Así que, bueno, nada, estoy encantado de compartirlo. Y esta pieza, bueno, ha sido utilizada en innumerables películas eso te iba a decir, sí. y de esta manera se fue conectando y armando todo el programa que está basado en música, que ha sido utilizada de alguna u otra manera en cine. Mi concierto es con las obras completas, ¿no? Como un concierto de piano con las variaciones Goldberg completas y también otras piezas de Bach que han sido utilizadas muchísimo en cine, como el concierto de Boe de Alessandro Marcello, Ujú. cuyo segundo movimiento ha sido utilizado en películas como 50 sombras de Grey y otras tantas Sí, producciones de Spielberg. Y bueno, para redondear el programa, bueno, mis versiones de Star Wars, preparé desde hace más de 4 años, bueno, ya lo presenté en público por primera vez hace unas semanas. El concierto en Rosario va a ser mi tercer concierto con este nuevo programa, así que ujú. bueno, voy a estar ya con un cierto bagaje. La suite, esta Star Wars que preparé, la preparé yo, es una transcripción del original de John Williams para orquesta de más de 90 músicos, así que fue un gran trabajo y estoy muy, muy feliz de poder compartir estas versiones para terminar el concierto de un modo muy lúdico, podríamos Ujú, decir, ujú. eh, con piezas que todo el mundo conoce. Y bueno, agregué también al concierto piezas fundamentales en la historia del piano y el cine, como Claro, son las piezas de Chopin de la película El el pianista, nada pianista, menos. vos sabés que justamente te iba a mencionar eso porque hace poquito que la volvimos a ver porque estuvimos en Cracovia. Bueno, vamos a recordar que la historia del pianista es terrible, ¿no? De persecución y demás, estando él en el gueto. Y bueno, y una de las interpretaciones es tuya de Chopin, que la tenemos preparada para después poder, la balada de Chopin, para poder compartirla con la audiencia.
Decime, Horacio, va a ser un lujo. Recordamos, esto va a ser el 11 de abril, dijimos, ¿no? El 11, Exactamente, digo bien, 11 de abril. en el Centro Cultural. Pero has recorrido los distintos escenarios del mundo, has estado por todos lados. ¿Y qué te deja en lo personal ese camino internacional? ¿Qué síntesis podemos hacer de ello? Bueno, claro, muchas experiencias, muchas enseñanzas. Empecé a viajar con 13 años, a hacer conciertos Claro, claro, en sí. Italia y ya con 15 años hice como una gira por Bélgica, Inglaterra, Ahí te España. acompañaba tu padre, ¿no? Te acompañaba tu padre. Mi padre me acompañó hasta su fallecimiento en el 2020 Ujú. y así Sí, sí, que yo empecé. lo recuerdo muchísimo a tu padre porque siempre estaba con vos, lo recuerdo perfectamente, han venido a la radio. Claro, sí, 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 seguramente sí, estaba conmigo porque siempre estuve estuvo, muy estuvo al lado acompañado tuyo, por claro. mi padre, Y gran músico. decime una cosa, sí, lo hemos dicho, que perteneces a una quinta generación de músicos, ¿no? Prestigiosos. Decime, ¿y recordás el momento en el que sentiste en que el piano no era solo un instrumento, era algo más, era un lenguaje propio, ¿no? Era algo tuyo. ¿Lo recordás ese momento en que dijiste, bueno, esto es para mí? Eh, la música en general, sí, el piano es un medio. Felizmente tuve grandes maestros, me fueron guiando y le dediqué mucho tiempo y es, digamos, dentro de la música es mi Claro. manera de expresarme. Sí, sí, Pero indudablemente. entiendo desde que tengo uso de razón la música como un lenguaje de expresión al cual yo me quería dedicar. Mm. Decime, Horacio, hay momentos en los que necesitas, dado que, bueno, evidentemente debes tener mucho tiempo de ensayo y esto que decís de las composiciones y cómo vas armando tu repertorio, ¿hay momentos en que te sentís aliado del silencio? ¿Que necesitas tu silencio? Sí, la verdad que sí. Es que como, Porque viste que nos pasa a todos, ¿no? Que necesitamos, en algunos momentos uno necesita un silencio, ¿no? sí, 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 es parte de cómo uno se pueda ir organizando el equilibrio entre las distintas fuerzas de la vida. En mi caso, bueno, elegí dedicarme al sonido, por lo tanto estoy todo el día con sonido. Claro, lo tuyo es identidad sonora total, eso sería así la definición, ¿no? Bueno, piezas como Star Wars, inclusive desde el ruido máximo, que Claro, figura en una pieza como la Marcha Imperial, hasta la sutileza más, digamos, más delicada que puede suceder en las variaciones Goldberg de Bach. Entonces, claro. en ese programa yo estoy todo el día trabajando más de 12, 16 horas por Ay, día. sí, me Así que imagino. bueno, trato de dormir bien, trato de dormir 8 horas y en esas horas tener silencio. Claro, Eh, claro, eh, pero bueno, no siempre se puede, a veces se puede. claro, claro. Decime, ¿y qué significa ser un músico argentino dentro del plano internacional? Es una bendición, es una ¿Sí? bendición ¿Hay un porque reconocimiento? nacimos en una tierra bendecida. Argentina es un lugar con una tierra bendecida, por lo tanto, eh, a cualquier lugar del mundo donde vayas, ser argentino es ser bien recibido. Así que felizmente tenemos que pensar en eso, en la bendición de haber nacido en un país tan rico y que tiene tan excelente imagen en todo el mundo. Qué bueno lo que me decís, me encanta el que me digas esto, porque viste que a veces las personas que vivimos acá no nos damos cuenta de eso, ¿no? Entonces Mm. es muy buena tu palabra, después de haber recorrido el mundo, de haber trascendido, de haber tenido tantos premios a nivel internacional, has recibido el premio Gardel también. Decime, ¿cómo podés definir este momento de tu vida con la música, ¿no? ¿Cómo la definirías con una obra musical? ¿Cómo te definirías a Horacio Lavandera en una obra? Sí, a ver, lo que puedo decir es que desde que tengo 13 años no tuvo rupturas
mi trayectoria hasta la pandemia, por la pandemia y por el Claro. fallecimiento de mi padre que venía luchando con un cáncer. Los 3 primeros años luego de eso fueron muy duros, así que allí se puede señalar como una ruptura en mi vida. Claro, un antes y un después, ¿no? Pero después de esa ruptura, ahora es como que vuelvo a estar A encaminarte. digamos, en la misma línea, haciendo conciertos, dedicándome por completo a estudiar la música que más me gusta. Y es un poco lo que hice desde que tengo 13 años, así que... Claro, es tu vida. Sí, a ver, es como... uno tiene que estar preparado para todos los imponderables, creo yo, ¿no? Pero bueno, tengo claro, o lo que yo siempre sentí es que tenía que buscar un cierto equilibrio para poder hacer lo que más me gustaba, ¿no? Entonces siempre me manejé dentro de ese margen y aún hoy tengo la bendición de dedicarme a lo que me gusta, de poder elegir hacer las piezas que me gustan, de componer, de tener tiempo para componer y tener una vida que sea la que, por suerte, esto me permite a mí tener una vida y en eso me siento un bendecido. Y ya está. Claro que sí. Claro, cuando decís equilibrio, te referís a un equilibrio espiritual, a tener armonía, te referís a eso, ¿verdad? Claro. Espiritual, material, a todos los equilibrios que uno pueda encontrar, tener como claro. La mente, digamos... sí, preparada, abierta, ¿no? Como para... Sí, preparada para una vida que siempre tiene muchos imponderables, ¿no? Entonces se trata de que frente a los imponderables, cuanto más equilibrio puedas tener, más fácil va a ser de surfear las dificultades que se presentan en la vida. Pero eso lo pienso yo, es algo... No, yo coincido con vos, absolutamente. En la manera mejor yo siempre digo que la vida es una carrera de obstáculos, ¿viste? Y uno tiene que estar preparado para correrla. Es así, ¿no? Porque es así. Bueno, hay personas que deciden más otro tipo de situaciones y bueno, también es válido. O sea, cada persona tiene derecho a hacer lo que se le dé la gana, básicamente, en principio. Por supuesto que es así. Vos sabés que cuando yo me dijeron de producir esta nota y de realizarla, me acordaba tanto de tu presencia acá, que fue muy lindo tenerte cuando eras muy chico, y pensaba, tantos años, ¿qué sentís? ¿Te sigue emocionando? Esto tiene que ver con el equilibrio que vos me decís, ¿no? De la armonía, estar en equilibrio. ¿Te sigue emocionando tocar? ¿Te sigue dando ese cosquilleo que supongo tendrías al principio? ¿Te sentís igual? Sí, claro. Las emociones en el arte son importantísimas. Son eternas. Claro. ¿Sí? Y sobre todo cuando estamos hablando de un arte construido como el de estos grandes maestros, claro, ¿sí? Como Frédéric Chopin, Johann Sebastian Bach. Estamos hablando de unas mentes que nos han dejado como regalo esta música maravillosa y cada combinación de sus melodías, de sus acordes, de sus ritmos es estado de emoción para cualquier ser humano. Invito a todas las personas que todavía no se han emocionado con estos grandes autores a que los investiguen, los descubran, porque hay una riqueza allí que uno se lleva para toda la vida. Además, claro, ¿no? Y sigamos destacando que muchas de tus interpretaciones han sido utilizadas entonces en distintas películas, ¿no? Recién me dijiste lo del fallecimiento de tu padre y una de las preguntas que yo tenía era si tenías un antes y un después. Creo que si tuvieses que definir un antes y un después en tu carrera sería eso, ¿no? La desaparición de tu padre, no sé, eso te lo pregunto. Sí, claro que sí, porque mi padre era... de todos los días. Sí, te cuidaba muchísimo, yo lo recuerdo. Así que era una persona muy especial en mi vida y la verdad que, bueno,
fue una bendición tener un padre con con ese amor que él tenía Claro. por mí, por mi hermana, por mi hijo. Y bueno, la verdad que siempre lo recordamos. Claro, claro que sí, claro que sí. Con ese, eso también es un privilegio y una bendición, ¿no? El tener un padre que acompañe de ese modo. Por No supuesto, todo el mundo, claro. la verdad que es súper importante. Eh, pero bueno, nada, también hay tantísimas personas que se dedican a las artes que no tienen esa suerte de Claro, tener un padre y también tienen que eh, es doble el esfuerzo, doble el trabajo que tienen que hacer y es súper valorable, ¿no? También. claro, En mi claro. caso todo fue, digamos, lo puedo decir, relativamente muy agradable mi vida, digamos. ¿Sí? Seguro, seguro, así fue. Claro que sí, eso hay que destacarlo. Decime, si tuvieses que definir la música, ¿te ordena, te libera, te interpela? ¿Qué se siente con tu música? Te doy algunas de las cosas que se puedan sentir, ¿no? ¿Te ordena, te libera? Sí, claro, bueno, es un poco depende de lo que De tu encuentre estado. cada persona, ¿no? O lo que esté buscando en ese momento cada persona. Y las personas van cambiando a lo largo del Claro, tiempo. Así que creo que también es un poco como indefinible. claro, La música en determinados momentos la música en determinados momentos te puede llevar a una actividad más intelectual, porque estás buscando realmente una complejidad que no encontrás en otras artes, claro. o algo cercano a lo sublime, ¿no? A conectarse con ideas que están más allá de la vida, ¿no? Ujú. Así que bueno, es como liberada, felizmente, y es una de las razones por las cuales yo decidí desde tan pequeño dedicarme a la música, porque está liberada realmente a que uno Claro, pueda estar en en su creación permanente y constante. claro, Por más que haya imágenes derivadas, justamente este proyecto con el cine, de alguna manera, al no tener imagen, voy a estar yo comentando las piezas y luego las voy a estar tocando. qué bien. Sí, Eh, ahí es- estaremos. también es una manera de encontrarse con la música desde Ujú. este punto de vista, donde todo el mundo ha visto la película El pianista, ¿no? Sí, por supuesto. Pero, pero es bueno también el ejercicio de entender que que estas imágenes de la película El pianista, si bien son súper emocionantes Ay, para sí, todos, también durísimas. uno se puede separar, escuchar las músicas de Chopin y también entender que Chopin poco y nada tuvo que ver con la película, ni con que Claro, hayan elegido su música, claro, digamos, en su vida. claro, Entonces, claro. todo este juego intelectual también me parecía muy interesante. Sí, también Eh, estuviste en El paciente inglés, ¿no? También fue utilizada una obra tuya no, las variaciones Goldberg, en las nada menos, variaciones. que están utilizadas ahí y en tantísimas otras películas que son súper famosas. Pero justamente yo creo que se trata de esto. El mundo o toda la gente que va a venir al concierto las conoce estas melodías. Pero también hay que hacer ese juego de que podemos salirnos de estas escenas en concreto para entrar directamente en esta gran música, ¿no? Es un poco Sí, el juego sí, intelectual sí, que... sí. Es muy importante lo que propones, porque vos sabés que hay cierto, nosotros que dirigimos Radio Clásica desde hace 33 años, imagínate, Ah, siempre se está contra ese pensamiento, no, yo música clásica no escucho, yo música clásica no escucho, sin saber que lo vemos en películas, lo vemos en publicidades, y a lo mejor estás escuchando música clásica y no lo sabés, eso es lo que intento yo decirlo, sí, ¿no? Y estás escuchando música clásica en realidad permanentemente. permanentemente en Exacto, en todos los ámbitos. eso Eh, mismo. siempre se trata de tratar de dar un paso más y tratar de convencer a todas las personas de que Sí, lo puedan disfrutar con mayor profundidad, ¿no? exacto, y con el conocimiento de lo que se está escuchando, indudablemente. Sí. ¿Tenés un ratito de tiempo para compartir con nosotros y vamos a escuchar a Chopin un poquito después de nos despedimos? ¿Te robo Sí. mucho tiempo? Bueno, no, no está bien. Bueno, escuchamos Chopin, entonces la del pianista, que la vi hace poquísimo, ya te digo, en Cracovia. Vamos.
qué maravilla. ¿Qué sentís cuando te escuchás? ¿Sos perfeccionista? ¿Cómo? La verdad que una alegría compartir esta versión eh, Bellísimo, con todos. Es una obra de las magnífica. más grandes de la Sí, historia, también de las más perfectas. Y la verdad que, maravilloso. bueno, siempre tuve un enorme cariño por esta pieza, así que bueno, espero que Sí, espero la haber disfrutamos. compartido mi Sí, cariño no, la con disfrutamos todos. muchísimo, la disfrutamos muchísimo. Y por Estoy otro, muy orgulloso es mi manera de sentir esta música y sigo estando orgulloso. claro, claro. Decime, cuando vos abordás una obra muy conocida, ¿cómo es tu... Esto lo he preguntado en otros intérpretes, ¿no? Vos abordás una obra conocida, ¿qué haces? ¿Evitás repetir? ¿Tratás de encontrar algo nuevo cada vez que la interpretás? ¿Cómo es ese acercamiento? ¿Conocida por mí o conocida por el público en general? Conocida por el público en general. Ah, ok, bueno, son dos cosas muy distintas, porque si es conocida por mí, o sea, si es una obra que yo ya toqué en muchos conciertos, siempre trato de buscar algo nuevo, Claro, en el sentido, eh, siempre estoy escuchando mis conciertos, grabo todos mis conciertos, siempre estoy tratando de estar como muy atento porque, bueno, me encanta. Y así de cada interpretación voy sumando distintas experiencias. claro. Y yo creo, sí, en cómo se va desarrollando una obra dentro de uno. Por eso el tercer concierto de toda esta gira va a ser en Rosario. O sea, Sí. ya hice el primer concierto hace poco en un lugar muy íntimo, el Café Berlín, en Buenos Aires. El segundo concierto con este repertorio de cine al piano va a ser en Mar del Plata. Ah, mira. No, va a ser el cuarto concierto en Rosario, disculpa. El Van a cuarto. ser como 20 conciertos durante el año con este repertorio. Perfecto. Pero imagínate que una obra como Las Variaciones Goldberg la estuve tocando por primera vez hace muy poco. Claro. Y bueno, con respecto a si es muy conocida o no es muy conocida, no me interesa mucho. Yo lo que intento es tratar de ir hacia donde el compositor tenía un pentagrama en blanco, ¿sí? Totalmente, y ahí se puso a escribir esa música, ¿sí? Ujú. Esa es la primera pregunta que me hago. ¿Qué pasaba por el compositor Ah, mira eh, vos. cuando tenía el pentagrama en blanco y anotó las variaciones Goldberg, ¿no? Claro, claro. Entonces, eso te va llevando a todas las fuentes, a que es una obra que Johann Sebastian Bach estuvo componiendo quizás desde que tenía 9 años, ¿no? Porque las primeras fuentes, o inclusive antes, porque las primeras fuentes de las variaciones Goldberg eh, son de un abuelo y un tío de él, Mira, ¿sí? estamos hablando de Bach. Estamos hablando de Bach. De las variaciones Goldberg. Sí. Entonces, este niño que va creciendo con este tema, que ya con unos 40 años hay unas primeras anotaciones en el cuaderno de su segunda mujer, ¿sí? Eh, sobre este tema, y luego poco a poco, bueno, uno después está toda la parte de la historia, que es un niño huérfano que se llama Goldberg, que seguramente necesitaba un padrino, y entonces a través del hijo, el primer hijo Friedemann, eh, eh, digamos, se sensibilizó seguramente por la situación, tanto Friedemann como Johann Sebastian. Este niño Goldberg entra al servicio de este embajador ruso en Dresden, y aquí se empieza a gestar estas variaciones, ¿no? En este intercambio de niños huérfanos, Sí, porque sí. Johann Sebastian también había sido un niño huérfano, ¿no? Pero bueno, está esa parte histórica, o sea, que, bueno, es interesante, son Claro. actividades, eh, pero bueno, luego hacia más, ya cerca de nosotros, en el siglo XX, los músicos empiezan a grabar con todo lo bueno y lo malo que puede significar esto, ¿no? Exacto. Entonces, de este tipo de prácticas,
Hay muchísimos estudios, muchísimos estudiosos que van analizando las distintas grabaciones. Esto me interesa mucho, las condiciones de grabaciones que Claro, tenemos. claro. Eh, eh, van Van mutando, van variando, ¿no? moldeando, exactamente, van moldeando el modo de percibir una obra musical. No es lo mismo, esto ya para citar a uno de los grandes filósofos del siglo XX, Walter Benjamin, ¿no? Sí, Cuando una obra de arte pasa a ser reproducible, ¿no? exacto. Entonces, todo esto es para un análisis muy, muy pormenorizado. Y es muy interesante la historia cultural, Claro, digamos, hasta llegar al 2026 y yo tengo que tocar por primera vez las variaciones Goldberg, ¿no? claro, claro. Donde ha pasado toda una historia, Hace por supuesto. unos 300 años desde Claro, que Bach decidiera publicarlo, porque esta es de las poquitas obras que Bach sí decidió con sus ahorros, era carísimo en ese momento publicar una obra, sigue siendo, es carísimo para sí, cualquier, digamos, sí, compositor, cualquier autor de un libro, es carísimo sacar un libro a la venta. claro. Bueno, en el caso de las variaciones, Goldberg también fue un gran esfuerzo para Bach y esto lo hizo. Si estaba hablando que el tema quizás lo escuchó a sus abuelos y a sus tíos, imagínate que tardó casi 50 años Mira vos. en decidirse a imprimirlo como una obra, que es muy anecdótica, también termina la obra, la última variación es como una anécdota familiar de sus encuentros familiares, así que está muy dentro de este tipo Ujú. de espíritu. Es una obra también muy fácil de escuchar, esto para todo el público que venga, es una obra majestuosa, dura como más de 40 minutos, pero es muy fácil de escuchar, ¿sí? Vamos a recordar que Oración a la Bandera se presenta en el Centro Cultural Atlas el 11 de abril y que por eso estamos teniendo este encuentro que por lo menos para nosotros es muy placentero. Me interesaba también preguntarte qué compositores con los que te sentís contemporáneos, ¿no? Con los que te sentís en más diálogo, con un diálogo más íntimo actualmente. Bien, yo tuve la bendición también de conocer al compositor contemporáneo Karlheinz Stockhausen Ujú. y aún ya van a ser 20 años de su fallecimiento. Para mí sigue siendo el compositor de vanguardia más importante y más influyente. Yo Mira también soy vos. compositor y sigue siendo Lógico. Stockhausen el Él compositor te que más marcó, me ¿no? Claro, te marcó. que lo sigue Decime. marcando y que creo que a todos los que profundicen sobre su obra, la verdad que todas las personas que no lo conocen, los invito a recorrer la obra de este compositor porque es realmente de una genialidad. Valiosísima, sí, indudablemente. Inclusive, podría recomendar, ya que estamos hablando de música contemporánea, hay un video en YouTube donde él va explicando toda su obra, cómo él fue realmente armando. Esta es una conferencia, si mal no recuerdo, en Oxford, en Ay, Inglaterra. a lo mejor la encontramos y la podemos difundir, la voy a buscar. La voy a Sí, buscar. y realmente es impresionante la cantidad de inspiración que cualquier persona que se dedica a las artes pueda recibir de semejante genio musical. La verdad, hay muchísimos compositores geniales actualmente. Yo tuve la fortuna de conocer a uno de los más grandes también, Alberto Posadas, con Ujú, quien trabajo en composición, que es mi gran maestro de composición. ujú. Es muy activo Alberto Posadas y me fascina su música. Pero bueno, de alguna manera es seguir Son los dos, las claro. líneas ya trazadas por Stockhausen, bueno, que vienen de líneas trazadas bueno, por grandes compositores, Anton Weber, eh, Johannes Brahms y tantos otros, ¿no? Ujú. Decime, cuando vas a interpretar, ¿qué buscas transmitir? Más allá, ¿te preocupa la técnica, te preocupa la emoción? ¿Qué es lo que te preocupa cuando vas a interpretar? Sí, la claridad. En Claridad. eso sí, siempre me pareció fabuloso uno de los pasajes de Hamlet, de William Shakespeare, donde Hamlet, en todo su estado, por más que estuviera, digamos, abstraído, tratando de lograr su cometido, ¿no? Eh, Aún así, con una lucidez increíble, Shakespeare lo hace dar
¿cómo se llama? Unas clases de interpretación que siempre me marcaron. Mira vos. Frente a lo más dramático que puedas estar, frente a lo más emocional, siempre tratar de transmitirlo con claridad, porque si va a haber balbuceos, Claro. digamos, las personas no van a poder percibir. Entonces el artista allí se tiene que presentar siempre con una enorme claridad intelectual para poder transmitir todas las emociones de la música, ¿no? Uh-huh. O de las artes en general. Sí, sí, es lo que hablábamos también en el principio, ¿no? El estar en armonía y en equilibrio como para poder transmitir esa claridad que vos también manifestás, ¿no? Indudablemente. Pero bueno, uno se tiene que dejar llevar también, ¿no? Claro, No hay ningún problema. Yo tuve un gran maestro también, José María Colón, que hablaba justamente de eso. ¿Cuál es el problema de dejarse llevar por toda la emoción que uno tiene? No hay ningún problema. Seguro. Pero siempre y cuando, siempre que uno pueda llevar claridad, va a ser muy gratificante. Yo Seguro, creo que indudablemente es así. ¿Puedo preguntarte cómo es tu día? ¿Cómo armas tu día? ¿Cómo manejas tu día? ¿Estudias horas, tenés horas de estudio ya prefijadas o improvisas? No. Desde que tengo 13 años, mi vida es de alguna manera bastante similar. Uh-huh. Es básicamente estudiar todo el día. Y lo voy organizando de acuerdo a cuando las distintas obligaciones. Claro, pues si tienes un concierto pendiente, me imagino que estás preparándolo, ¿no? Si hay conciertos o no hay conciertos, hay que estar trabajando igual porque estás trabajando con otros repertorios. La verdad que el trabajo es muy a largo plazo. Claro. O sea, piezas que yo voy a estar tocando quizás dentro de 25 años, ya las estoy estudiando ahora. Mirá vos. Así que bueno, un poco es eso, ¿no? Uh-huh. Vivo así. Muy bien, muy bien. Tengo la bendición de poder hacerlo y soy feliz con esto que hago. Uh-huh. Y entonces todo lo demás, actividades físicas que pueda estar haciendo, todo se va a ir acomodando de acuerdo a, bueno, una enorme disciplina que podría decir. Claro, tenés una rutina, tenés también actividad física, ¿desarrollas algún deporte, alguna actividad? Muy poco, pero lo intento hacer todos los días. Bien, sí. Muy bien, muy bien. Y cuando algo no sale mal, ¿cómo maneja Horacio Lavandera esas pequeñas frustraciones de que algo sale mal? Es que es parte de la vida, o sea, la vida no es prever, a ver, vos podés prever todo y puede salir todo mal, claro. Así que es parte de la vida, ¿cómo se llama? Y tener, ¿sí? Es música. También, bueno, aquí podemos entrar dentro de tantos debates. Claro. Está bien. ¿Escuchás otro tipo de música, aparte de la del piano? Sí, escucho música de todo tipo, sí, claro. ¿Hay algo que te guste, que te llame la atención, más allá de lo que vos vas preparando e interpretando? Que me llame la atención. Sí, que digas, bueno, ahora voy a escuchar, no sé, jazz, por ejemplo. Blues, no sé. Sí, toda la vida escuché todo tipo de música. Pero no sé a qué apunta exactamente tu pregunta. Si hay algo que pueda nombrar en este momento que me guste mucho. Sí, a lo mejor escapándote de lo que vos interpretás, a lo mejor hay algo que también te guste, te movilice a escuchar, ¿no? Te motive a escuchar. Sí, estamos en terrenos muy complicados porque la música que ya estoy abarcando, por ejemplo, en este programa que estoy llevando, sí. No parece tener límite. Claro. Por lo tanto, no hay nada que no abarque. Desde el jazz más extremo en John Williams, ¿no? Hasta las piezas de todas combinaciones con el klezmer de Golly Hogg, de música latinoamericana, multicultural,
hasta toda la música folclórica que está utilizada en la música de Chopin, Claro. más toda la tradición de los cantos gregorianos y cómo se va estilizando esto con el canto alemán luterano en Johann Sebastian Bach. Claro, Así totalmente que abarcativo. Claro, tenés todo. con el programa que voy a estar presentando el 11 estoy escuchando de todo. Básicamente no sé Claro, qué no estoy escuchando. claro. Sí, sí, te entiendo perfectamente. Y, y justamente todos mis programas desde que tengo 13 años tratan de generar estos contrastes estilísticos, porque esto es lo que más me interesa a mí del arte, ¿no? Eh, vos vas a poder escuchar, yo entiendo que vas a poder escuchar mucho mejor la música de Chopin si al mismo tiempo has escuchado música de Johann Sebastian Bach en ese mismo programa, ¿sí? claro. Yo creo en estos contrastes. Ujú. Entiendo, entiendo. Y Horacio Lavandera, pianista. Si no hubiese sido pianista, ¿te imaginás que podrías haber sido? Eh, No. Seguramente algo relativo a la música, Ujú. ¿sí? Felizmente me puedo dedicar al piano por el momento. Eso Soy muy bueno. feliz Claro. haciendo mis conciertos, pero bueno, en la vida uno tiene que estar preparado para todo, ¿no? Bien, bien. Y la música, por suerte, es un, es un mundo que te permite hacer muchísimas cosas, ¿no? Así que algo relacionado con la música. Claro. Bien, bien, bien. Em, Cuando estás interpretando, esta una última y ya te dejo tranquilo porque a lo mejor ya estás Ah, cansado tranquila. de hablar tanto. Muy interesante. No, no, me gustaba saber, esto lo he hablado con Eduardo Delgado en algunas ocasiones, si a Bien. veces estás interpretando allí y en el piano, en un concierto, y podés percibir al público, podés percibir la energía de la gente, podés percibir cómo te está acompañando la gente. Sí, bueno, tengo aquí una anécdota muy impresionante que es cuando en la final del concurso Umberto Micheli yo estaba interpretando en la Scala de Milán el concierto en Sol de Ravel. Sí, Y después del primer movimiento fue una ovación de toda la Scala de Milán. Después del primer movimiento. mirá vos. Yo tenía 16 años y en ese Ay, momento lo único que pensé es, bueno, en este momento cierro mejor la tapa del piano porque no sé qué no sé cómo seguir tocando mirá de tanta vos. emoción, de, De tanta de emoción, ¿no? Que te transmitían. claro, una emoción que no es comparable con nada que Con nada. haya Claro, que se pueda sentir, ¿no? Sobre todo claro. teniendo 16 años, Por te supuesto. tiembla todo el cuerpo. Me imagino. Así que, bueno, con esta anécdota puedo contestar esa pregunta. El público, sí, realmente el público en distintos lugares eh, va actuando de distintas maneras y la verdad que puedo decir que si bien cuando era muy pequeño siempre estuve muy ensimismado en la música, tengo que agradecer siempre a todo el público que se ha acercado a conciertos que he dado y la verdad que, bueno, siempre muy feliz y espero, bueno, nada, poder dejarles un granito Por de algo. supuesto. Claro que Eh, sí, que lo dejás. No, no es que tenés que esperar, ya lo estás dejando, ya estás ahí. eh, Eh, digamos, claro, de compartir una música que me parece que es fundamental en la vida del ser humano y bueno, poder transmitir mi pasión, ¿no? claro que Eso es sí. Vos, lo eh, que siento. claro, vos sabés que nosotros que difundimos música clásica también, ¿no? Entre otras cosas, mucha gente dice que la música es una terapia, que la música cura. Yo estoy convencida que es así, ¿no? Supongo que vos también, ¿no? Lo que, Sí, claro, la música cura, la música está ahí para, para ponernos muchísimas, ¿cómo se llama? Muchísimas metas también, ¿no? En la vida. Por eso yo creo que es tan interesante que una persona pueda estar vinculada a sí, las artes para sí, siempre tener un espacio, ¿no? Donde tu mente pueda estar creando. claro que Eso sí, es claro que sí.
muy, muy, muy interesante Ujú, para el ser humano. ujú. Y bueno, nada, eso, con poder compartirlo con los demás. Claro. Bueno, para el cierre entonces, y ya no te molestamos tanto porque ya te volví loca con las preguntas, pero qué le podríamos decir a aquella persona que te dice, yo nunca fui a escuchar un concierto en vivo, nunca escuché a nadie? Qué le decimos? Primero que vaya el 11 de abril al Centro Cultural Atlas, pero primero. Claro, claro, sí, 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 que lo primero es, bueno, si le interesa la música, que pueda tener un instrumento Ujú. musical, aunque sea uno chiquitito así, una, Un ukelele. un mini algo, lo que sea, y que intente un ratito sacar un par de sonidos y que eso va a ser algo interesante a nivel físico, a nivel mental. Y luego que, bueno, que hoy por hoy con las tecnologías es tan accesible, ¿no? Es Solamente es cierto. con escribir un par de detalles en la computadora, en un teléfono celular y ya estás inmerso en el mundo de la música clásica. Componer Totalmente. música clásica en YouTube, música clásica en Google, ya es súper fácil, tan fácil como escribirlo y hacer un clic. Eso también puede ser muy interesante. Y luego, bueno, ¿por qué no dar el otro paso ya? Es conocer gente, ir a conciertos, hacerse de un grupo de amigos para ir y disfrutar música en vivo, que es uno de los regalos también más bellos que puede tener el ser humano, estar compartiendo en un mismo lugar un concierto, una música y dejarte llevar, ¿no? Ahí ya, claro, todo lo intelectual que podemos estar hablando ya, ya trasciende, ¿no? Trasciende Sí, todo lo intelectual, sí. trasciende todo lo que podemos estar hablando en esta charla, porque ese momento es único de estar allí en un concierto, eh, disfrutando de instrumentos en vivo. Pueden ser, obviamente, como la gente disfruta tanto conciertos de rock, pero también, ¿por qué no animarse con la música clásica? Que no hay ya, ni siquiera hay cables, ni siquiera hay microfonía, ¿no? Que eso Ujú. ya es aún más, eh, te conecta con estados, digamos, más antiguos del ser humano, ¿no? Claro, claro que sí. Estos estados son de una riqueza enorme y creo que pueden ser muy interesantes para experimentar. Claro que sí. Horacio, ha sido un placer realmente entrevistarte. Para nosotros un lujo tenerte aquí. Vamos a ir, a lo mejor te vamos a saludar. Lo que pasa es que solemos no saludar a los intérpretes porque cuando terminan también en un estado, ¿no?, muy especial. Vos cuando terminás debes querer tener un momento de relax, ¿no? Sí, la verdad que sí, siguen los conciertos, así que en cuanto termina el concierto suelo estar ya concentrado para el Claro, próximo. claro, me imagino. ¿Llegás el mismo 11 a Rosario o viajas un día antes? La verdad que no lo sé No lo sabes. exactamente a día de hoy, es probable que llegue el mismo día, puede ser. Bien, bien. Bueno, entonces de esta manera vamos a despedirnos con tu música, vamos a ver qué es lo que ha seleccionado nuestro técnico allí. Y un enorme abrazo, gracias por este tiempo que nos regalaste y decirte que estamos orgullosísimos de que nos representes por el mundo porque has estado en todos lados. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que un placer, como siempre, volver a la ciudad de Rosario. Estuve no hace tanto haciendo un concierto con la Orquesta de Cámara, el concierto de Chopin y el director Bien, Javier Mas en el Círculo. Así que bueno, encantado de volver ahora al Complejo Cultural Atlas con un nuevo proyecto, muy un bien. nuevo programa para mí y bueno, siempre, siempre feliz de volver Muy bien, escucharemos a las variaciones entonces de Horacio Lavandera en la interpretación de lujo. Muchísimas gracias, Horacio. Nos vemos. nos vemos. Nos estamos viendo.